Cordial saludo, mi nombre es Edinson Núñez. Nos encontramos en el curso de instrumentación virtual, efectuando la simulación del diseño propuesto para la tarjeta de adquisición de datos. Como podemos ver, aquí tenemos el diseño, el esquema del diseño presentado para la tarjeta de adquisición de datos, en el cual podemos ver los sensores de temperatura. En este caso utilizamos el LM35, acompañado de unos amplificadores operacionales. El primero en configuración seguidor y el otro en amplificador no inversor. Esto se utiliza para acondicionar la señal, ya que el sensor de temperatura nos proporciona un voltaje en milivoltios. Con esto amplificamos la señal y reducimos el ruido, acoplamos impedancia para obtener una salida entre 0 y 5 voltios. Hacemos lo mismo para los otros dos sensores de temperatura. Aquí tenemos los tres implementados y los tres ingresan a una placa Arduino Uno. Tenemos otros sensores acá que son un sensor ultrasónico que lo utilizamos para medir la distancia, para medir el nivel de llenado del producto usando la distancia. Aquí tenemos otro sensor que es un sensor infrarrojo, el cual nos proporciona una señal digital. El sensor ultrasónico nos proporciona un pulso digital, el cual, dependiendo de la duración del pulso, sabremos a qué distancia se encuentra, por decirlo así, la profundidad de llenado. Por medio del Arduino vamos a registrar estas señales y a adecuarlas para enviarlas por puerto serial al computador para que pueda ser interpretado por el programa en LabVIEW, que es en donde vamos a hacer el instrumento virtual. Aquí tenemos la etapa de el puerto serial. Procedemos ahora a visualizar la programación que le hemos realizado a Arduino, en donde tenemos aquí la declaración de variables y constantes que necesitamos. Tenemos la etapa de setup, que configuramos el puerto serial a 9600 baudios. Configuramos los pines digitales como entradas y salidas. Y luego procedemos con el programa. Como primera parte tenemos el conversor análogo digital para las señales de temperatura. Aquí en esta primera línea leemos el valor de la temperatura de sellado horizontal, luego el sellado vertical y luego la temperatura ambiente. Aquí en esta parte hacemos la conversión, ya que como tenemos es un número equivalente a la temperatura leída entre 0 y 5 voltios. Acá lo convertimos nuevamente al valor numérico, pero en la escala de grados centígrados por medio de esta fórmula. Hacemos lo mismo para cada una de las tres medidas, en la cual también interviene la ganancia que se le aplicó al amplificador operacional, que en este caso, como amplificamos la señal, nuevamente la llevamos al valor correspondiente en temperatura. Luego tenemos el convertidor de ancho de pulso a distancia, ya que el sensor ultrasónico nos proporciona en su salida una señal digital con un ancho de pulso determinado dependiendo de la distancia en la que efectuó la medida. Aquí le activamos el trigger de ese sensor de distancia durante 10 microsegundos, luego lo apagamos y procedemos a hacer un pulsing en la entrada, perdón, la salida de ese sensor, que en este caso es la entrada del Arduino, para determinar el ancho de pulso emitido. Eso nos da en microsegundos y efectuamos esta fórmula para convertirlo a distancia. Luego tenemos el detector de paquetes, que es en realidad el contador de los paquetes llenados. Solamente leemos la entrada del sensor infrarrojo. Luego pasamos aquí a la comunicación serial, que es en donde enviamos todos esos datos leídos, lo enviamos por puerto serial. En este caso le colocamos unas banderas o unos indicadores como para ir separando cada señal leída. En este caso lo colocamos la letra I para indicar que ese es el inicio
del paquete enviado y le efectuamos un retardo de 200 milisegundos para que se repita nuevamente el ciclo. Ahora procedemos a mirar. Acá tenemos un programa que nos simula los puertos seriales. En este caso vamos a crear un puerto serial, una pareja de puerto serial para asignarle una al Proteus y la otra al programa de LabVIEW. Le damos siguiente. Aquí creamos los puertos seriales, en este caso serían COM1 y COM2, en el cual en Proteus tenemos configurado el COM1 y en LabVIEW configuraremos el COM2. Le damos inicializar y procedemos ahora aquí a la parte de LabVIEW. Tenemos el diagrama de bloques del programa. En esta primera parte estamos configurando el software, el puerto serial. Configuramos el puerto serial, le colocamos un selector de puertos. En este caso más adelante miraremos en qué puerto vamos a escoger. Luego entra a un ciclo while en donde siempre se va a estar ejecutando y tenemos una etapa de lectura del puerto serial. Esta parte lee todo lo que ingresa por el puerto serial. Lo ingresa, luego acá tenemos unos bloques en donde se van a decodificar esos, se van a ir separando. Cada bloque me va separando cada componente medido. En este caso, este primer bloque me recibe el puerto, me recibe toda la trama completa a partir de la letra I. El segundo bloque va a separar esa trama desde la H, desde la letra H, y en este caso va a tomar a leer el código que se encuentra antes de la letra H. Por esta otra rama va, va a enviar el resto de la trama, en donde me va a separar lo que está indicado con la letra B y así sucesivamente con la letra A, la letra D, la letra C, para cada uno de las variables correspondientes y puedan ser visualizadas independientemente. Aquí podemos ver el panel frontal en donde tenemos las gráficas correspondientes a cada variable medida. Procedemos entonces a iniciar la simulación. Aquí iniciamos la simulación de Proteus. Vemos que el terminal virtual de Proteus está enviando los datos. Le damos acá a iniciar la simulación en LabVIEW. Vemos que empieza a correr la gráfica. Si vamos modificando acá el Proteus, los sensores, la medida de los sensores, si decrementamos el primer sensor, vemos que en la gráfica también va a ir decrementando. La primera gráfica vemos cómo decrementa. Vamos a la segunda gráfica. Para eso modificamos el segundo sensor. Vemos cómo va también disminuyendo. Perdón, este es el tercer sensor. Vemos en la tercera gráfica cómo va disminuyendo. Luego miramos acá la segunda gráfica. Vemos cómo también va disminuyendo. Y continúa corriendo la gráfica. Podemos hacer lo mismo también con nuestro sensor de nivel. Tenemos acá, incrementamos este simulador de acercamiento de algún elemento y vemos cómo se modifica también esta señal medida. Aquí interactuamos también con el sensor infrarrojo, en donde simulamos que un elemento pasa cerca de él y vemos cómo se visualiza el primer pulso y vemos que en unidades se incrementó en 1. Si lo usamos nuevamente, vemos que unidades también incrementa su conteo. Vemos que ahora han pasado 2 unidades. En eso consiste nuestro diseño. Muchas gracias por todo.